Y atención en casa, porque vamos a hablar del impuesto a las ganancias, el impuesto que finalmente va a comenzar a regir. La pregunta es cuándo, cómo se va a aplicar. Por eso ya estamos con Guillermo Poch, tributarista el hombre, que nos acompaña y nos explica, nos ayuda a entender de qué se trata. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo anda, Silvia? ¿Todo bien? Muy bien, trajiste una serie de placas, a ver, que tienen que ver con la aplicación. ¿A partir de cuándo se aplica? Bueno, está faltando la reglamentación y ahí lo que siempre hay que entender que cualquier norma tributaria, primero está la ley, nosotros informamos, ahí sale en vigencia, se emite cierra el Congreso, pasa a Poder Ejecutivo, promulga, pero después siempre hace falta una resolución en líneas generales del fisco que nos diga qué es lo que tenemos que hacer como contribuyentes. ¿Estaríamos o se estaría en condiciones de decir que se estaría aplicando a partir del mes de julio o agosto? No. En líneas generales, para la gente le tenemos que decir que para lo que ya pasó no va a haber cambios, porque no hay muchas dudas en cuanto a eso. Bien. Y muy probablemente para el mes de sueldo de julio ya vamos a tener todo vigente como para empezar a aplicar la norma. Es decir, en agosto. En agosto, sí, o si te están pagando tal vez ahora en julio, claro. Podría darse que si te pagan los últimos días ya entre de aplicación la norma. Claro, bueno, a ver, compartimos con vos, Guillermo, básicamente, bueno, lo que tiene que ver con el impacto. Esta es la cantidad de personas que van a ingresar o que van a volver a pagar impuestos a las ganancias. Así es, siempre son datos orientativos, después hay que pasar a la realidad. Se sabe que va a ser entre 800.000 personas, barra 1 millón, 1.100.000 a lo sumo, pero hoy lo que hay que entender que tal vez no va a tener el mismo impacto que antes. Antes uno hablaba, estabas en una zona, pago impuesto a las ganancias, y uno automáticamente estaba pensando en un 35%. Hoy claramente los montos son más bajos cuando se empieza a pagar, también vamos a ver unas placas orientativas. De alguna manera, cuando alguien empieza a pagar, empieza pagando menos y el incremento es paulatino porque se le dio mucha progresividad porque se modificó la tasa del impuesto que se le hizo mucho más progresiva. Trajiste ejemplos. Comenzamos con las personas que son solteras y que van a pagar o que vuelven a pagar el impuesto. A ver, ¿por qué? Bueno, ahí estamos hablando de un sueldo bruto de un soltero. Por debajo de ese monto, 1.800.000, no van a estar pagando impuesto a las ganancias. Podría haber alguna situación particular de que tenga algún pago adicional o algo que alguien que tiene regularmente 1.800.000 termine pagando, pero siempre estamos hablando de que en los inicios es poca plata. Mirá un caso de alguien que gana promedio 1.900.000 pesos mensuales. Por arriba de los 1.800.000. Por arriba del claro. 1.800.000 está pagando aproximadamente 4.200 pesos. Para tener en cuenta, estamos hablando de sueldo bruto, ¿no? Sueldo bruto. Siempre estamos hablando de sueldo bruto y después, que es distinto, sueldo bruto es lo que uno ve en la parte de arriba del recibo de sueldo, en la parte de abajo es sueldo, claro, lo que uno le llega al bolsillo. Y alguien que está pagando que está cobrando 5.100.000 de sueldo brutos estaría pagando por mes 937.000 pesos. Pasamos a la siguiente placa que tiene que ver con aquellas personas que son solteras pero que tienen hijos a cargo. En este caso, 2 hijos. ¿Con el mínimo imponible de cuánto? 2.200.000, por debajo de ese monto no estaría pagando. Tuviste algún bonus, algún beneficio adicional, estás superando ese promedio de 2.200.000, comenzás a pagar. Y ahí lo que está sucediendo es que tal vez alguien que tiene, eso es estimativo lo que estamos pasando, 2.100.000, podría tener algún plus adicional y terminás pagando ese monto 215 pesos. Es lo que dijiste recién y volvemos a tomar como monto alternativo o de ejemplo 5.500.000 de sueldo bruto, ese sería el monto. Ese sería el monto porque tenés más deducciones que son por cargas de familia que los podés estar deduciendo. Pasamos a otro ejemplo que se trata de aquellas personas que están casadas con hijos, 2 hijos a cargo y el mínimo imponible sube un poquito más. Claro, en ese caso ahí vos tenés 2.300.000 que no pagás impuesto a las ganancias y acá tenés los montos en las mismas situaciones. Pero acá el impuesto a las ganancias tiene una particularidad. Uno a veces es difícil decir, bueno, con este sueldo de manera lineal se termina pagando porque hay otras deducciones como ser servicio doméstico, que alguien lo tiene o no lo tiene. Entonces, todo esto son cálculos aproximados orientativos. Por eso siempre hago la aclaración, es algo orientativo, porque hay más deducciones. Sabemos que no podés predecir, ¿no? Pero bueno, cuando aparece nuevamente el impuesto a las ganancias, aparece la pregunta de qué pasará, por ejemplo, con el próximo aguinaldo. ¿Estará contemplado en la posibilidad del impuesto a las ganancias? ¿Eso pasa por una decisión del Ejecutivo? Siempre, sí, ahí hay que comprender de que si hubiese una situación de que tal vez la norma no está siendo onerosa para la gente, tiene que pagar mucho impuesto, puede haber algún tipo de ajuste. El claro ejemplo es
El año pasado, 2023, hubo unos decretos que ahora por ley se terminaron ratificando. Entonces, siempre trato de decir, bueno, los monotributistas y los empleados en relación de dependencia tienen un tratamiento preferencial en esta situación económica. De hecho, se evidencia también de que se subió en los montos máximos de facturación para los prestadores de servicios 68 millones de pesos, en el caso de los monotributistas, cuando hasta hace poco podían facturar solo 12 millones, como que son universos de contribuyentes que se les presta bastante atención. Última, tributarista, especializado en el tema. Bueno, muchos sectores han planteado que van a acudir a la justicia justamente para evitar el pago. Esto es una disposición del Ejecutivo. Hasta que no se expide el máximo tribunal de justicia, el impuesto estaría vigente, más allá de lo que implica justamente el reclamo sindical, ¿no? Siempre va a estar vigente. También ahí hay que comprender de que la justicia en la Argentina es caso por caso. Cuando uno hace un planteo es la persona que fue a litigarlo. Alguien tendría que entrar en esa situación. Y ahí siempre lo que yo recomiendo es hacer un cálculo muy obvio, lo que voy a decir, pero es costo-beneficio, porque litigar también tiene un costo, y en una situación donde a veces conviene terminar tributando el impuesto a las ganancias o cualquier impuesto porque te sale más barato que litigarlo, ese también es una alternativa válida, porque no siempre es, por así decirlo, obligatorio tener que ir a la justicia. Uno puede determinar qué te conviene más, si litigar o no litigar. También eso hay que analizarlo desde un punto de vista económico. Muchísimas gracias, Guillermo. Para tener en cuenta, la CGT advirtió ya que no va a presentarse justamente como denunciante en el marco de lo que es la mesa de los gremios que se han manifestado en contra del impuesto, pero que sí va a asistir, que va a asesorar a cada uno de esos sindicatos. Más información.